Diapositivas, el año pasado, como las computadoras estaban mal, yo un día por modificar mis diapositivas he copiado el archivo al flash, he modificado, y he usado para mi clase, ¿no? Y en la computadora no he guardado, he puesto no guardar, solo estaba en flash, la información, el archivo. Y esa época era la época en la que los computadores tenían virus, ¿se acuerdan? El año pasado, ustedes también han tenido episodios con sus docentes, todo lo borraba del flash, ¿no ve? ¿No ve? Y he perdido mi archivo de macrólidos, entonces estoy usando las diapositivas del doctor Barahona, ¿no ve? Tal vez ustedes tengan mis diapositivas, ¿no ve? Del año pasado. ¿No tienen? No nos va a pasar, ¿usted? No las tengo yo. Más bien ando buscando quién tiene. Pásenme. A ver, los chicos del año pasado deben tener. Pero bueno, vamos a usar las diapositivas del doctor Barahona. Ayer ya las he usado, son de excelente calidad igual en cuanto a la información, pero obviamente no es mi diapositiva, ¿no ves? No es con la que yo estoy tan familiarizado, ¿no? Pero bueno, igual la información como tal no debería variar mucho, ¿no? Ya les he dicho, para mí todos los libros de farmacología dicen lo mismo, no hay un libro que diga algo diferente, solamente son detalles más, detalles menos, mejor explicado algunos mecanismos en un libro que en otro, depende del capítulo también, pero bueno, todos más o menos dicen lo mismo. ¿Cuál es el doctor Barahona. Y si el doctor Barahona dice las tetraciclinas en No los dice. 50 y así son No dice. 30, allá solo ahí. No dice, no, Ahí, aquí tampoco dice. Pero están las 50. Como que está en el lado de los 50, no, pero está apuntando la flecha aquí Ya. a la cadena del RNA mensajero. Bueno, no importa. Recordando, estamos viendo fármacos que inhiben la síntesis proteica, ¿no? Hemos visto ya los aminoglucósidos, la streptomicina, la gentamicina y demás. Hoy vamos a hablar de los macrólidos, inhibidores de la síntesis proteica a nivel del segmento 50S. Bloquean la translocación a lo largo del citosoma del RNA mensajero y de esta manera evitan el mensaje que trae el RNA que determina los aminoácidos que se deben acoplar para formar este polipéptido, ¿no? Entonces, obviamente, se interrumpe la síntesis de proteína, es una bacteria sin función metabólica y obviamente todas las proteínas que estaba produciendo estaban relacionadas a funciones metabólicas o estructurales que al ser interrumpidas provocan la lisis bacteriana, ¿no? Tienen un cuadrito para recordar. Aquí puede resultar confuso, la señorita le agradezco, me ha hecho notar. Los que inhiben el segmento 50S son el cloranfenicol, la eritromicina, y los que inhiben el segmento 30S son los aminoglucósidos y las tetraciclinas, ¿ya? No se confunden, aquí también lo dice. Los aminoglucósidos también. Los aminoglucósidos 30S y las tetraciclinas 30S, ¿no? Y el resto a nivel del segmento 50S, ¿ya? Esto es los aminoglucósidos, ya hemos visto. Bueno, en mis diapositivas, pero hemos visto, ¿no? Y aquí ahora vamos a ver los macrólidos, ¿no? Son una familia de antibióticos que tienen un anillo lactónico con una diferente cantidad de átomos en sus anillos lactónicos, lo cual permite tener una clasificación interna que pueden ser de 14 átomos, de 15 átomos, de 16 átomos, que tienen alguna diferencia en cuanto al mecanismo de acción, al sitio de unión donde actúan, pero al final de cuentas son inhibidores de síntesis proteicas a nivel del segmento 50S, ¿ya? Los macrólidos como tal han sido fármacos muy utilizados, ¿no? Yo diría hasta mal utilizados durante la pandemia, ¿no? Todo el mundo necesitaba eritromicina, ¿no? Yo le escuchaba hablar a mi vecina y le recomendaba a su comadre, ¿no? Comadrita, tome acitromicina, eso es bueno, dice, ¿no? Y familiarizaban o divulgaban el uso, ¿no? ¿Cuál era la ventaja real de la acitromicina? Es un excelente antibiótico con una excelente cobertura sobre gérmenes gram positivos y gram negativos, algunos, que tiene una buena acción en la vía aérea superior, ¿no?
Ustedes saben que en el COVID, como tal, el COVID provocaba un estado inflamatorio que provocaba todo el distrés respiratorio típico de la patología, pero el problema era que ahí se metió un germen, ¿no ve? Se metió un germen que provocaba una infección. Entonces, para contrarrestar, para oponernos a las complicaciones del COVID, era imposible evitar el proceso inflamatorio. Obviamente se puede luchar contra eso con todos los recursos antiinflamatorios que vamos a estudiar más adelante, ANS y corticoides. Y lo que pretendíamos era matar a todos los gérmenes para evitar que un oportunista, aprovechando este estado inflamatorio, pueda producir un proceso infeccioso respiratorio, alto o bajo, peor si es bajo, ¿no? Entonces, evidentemente tenía un criterio, ¿no? Pero no se podría usar de manera poco criteriosa, ¿no? El médico, cuando hace una exploración, se basa en la clínica, en los antecedentes, en la evolución, en la visualización de datos clínicos que nos puedan orientar hacia una condición infecciosa en la vía aérea, con la cual nosotros procedemos a la administración de antibióticos, ¿no ve? Hasta en las películas, no saque la lengua, diga, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo si en la garganta hay alguna característica infecciosa, ¿no? Ya van a aprender ustedes en semiología, ¿no ve? Cómo se ven las plaquitas. Hemos visto también algunas imágenes aquí en algún momento, ¿no? De una faringomigdalitis, ¿no? El piógenes, justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Porque provoca unos puntitos, ¿no? Blancos, que son típicos de un proceso infeccioso bacteriano, con lo cual nosotros estamos autorizados a iniciar antibiótico-terapia, ¿no ve? Pero si vemos la garganta y no hay nada que nos llame la atención, más sospechoso es un proceso viral, ¿no ve? Hemos visto el otro día, no creo que no hemos visto, ¿no? Hemos dicho, pero que el 80% de las prescripciones de fármacos para el control de procesos de vía aérea superior, cuando se prescriben antibióticos, es que estoy diciendo, son producto de un mal diagnóstico. El 80% de las veces no necesitaban antibióticos los pacientes, ¿no? Y eso no solo en Bolivia, ocurre en todas partes del mundo, y estos datos que yo les doy son de Estados Unidos, por los libros que leo, ¿no? De ahí he sacado, no me estoy inventando. Entonces, hay que tener un poquito más de seriedad a la hora de considerar dar un antibiótico, ¿no? Entonces, prácticamente a los macrólidos hemos hecho un uso bastante irracional, ¿no? Más bien, por su alta efectividad, siguen siendo parte de nuestro arsenal terapéutico, no hay mucha resistencia y está relacionado justamente a las características farmacocinéticas en cuanto a su vida media, ¿no? Y además a su espectro, ¿no? Bueno, entonces, no está el anillo lactónico, que puede tener 14, 15 o 16 átomos, ¿no? El espectro antibacteriano, prácticamente yo podría decirles que estos fármacos reemplazan a las penicilinas, son igualmente eficaces. Los podemos indicar especialmente cuando tenemos un antecedente de resistencia a la penicilina G, a los penicilinos G resistentes, ahí podemos usar un macrólido, ¿no ve? La ventaja de estos sería su comodidad posológica, son por vía oral. La penicilina, no tenemos la penicilina B, V, normalmente tenemos que recurrir a la vía intramuscular, ¿no es cierto? En cambio estos son más cómodos porque casi todos llegan por vía oral. Si bien en la literatura está descrita presentaciones parenterales, a nuestro medio jamás han llegado macrólidos parenterales, al menos yo no conozco. Si me equivoco, corríjanme, no hay problema, ¿no? Pueden preguntarle a la inteligencia artificial qué macrólidos por vía parenteral existen disponibles en Bolivia. Al menos, si es que alguien me hace el favor de buscar, sería interesante, ¿no? Al menos yo no conozco, ¿ya? Entonces, su comodidad posológica ha hecho que la gente tenga más afinidad hacia los macrólidos, ¿no? ¿Qué es más fácil, pincharle a un niño o darle un jarabito? Un jarabito, ¿no ven? A un adulto, no solo a un niño, ¿no? Entonces, se usa mucho la citro, se usaba mucho el eritro, también suspensiones de claritromicina, son muy usados, pero ustedes recuerden que por protocolo nosotros deberíamos iniciar nuestros tratamientos con penicilina, ¿no ve? Pero la realidad es que por comodidad posológica muchas veces se usan más estos que las penicilinas, especialmente por la disponibilidad
para la vía oral, ¿no es cierto? Estos casi todos los que tenemos de los macrólidos llegan por vía oral, mientras que la penicilina, que es nuestra primera línea de acción, casi todas las que tenemos disponibles llegan por vía parenteral, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dependerá de las circunstancias bajo las cuales estemos haciendo un tratamiento, ¿ya? Gran cobertura sobre cocos gram positivos, obviamente el Streptococcus pneumoniae, viridas, Piógenes, agaractes, mutans, todos los de los streptococos, ¿no? Gran actividad sobre cocos gram negativos como Neisseria gonorrea, también sobre Neisseria meningitidis, actúa sobre bacilos gram positivos, Listeria monocytogenes, bacilos anthracis, Nocardia, Corynebacterium, bacilos gram negativos como Haemophilus, Bordetella, Pasteurella, Brucella, actúa sobre algunas espiroquetas como Leptospiras, Treponema pallidum, el Helicobacter pylori, importante porque la claritromicina se ha vuelto pilar del tratamiento del control del Helicobacter pylori, ¿no? En prácticas les he asignado temas, ¿no es cierto? Alguien le debe haber tocado gastritis por Helicobacter pylori. El esquema es sencillo, ¿no? Es claritro, amoxi y omeprazol, ¿no ve? Eso es facilísimo, ¿no ve? No hay problema con eso. ¿A vos te tocaba gastritis? Ah, ya. Dice, en Bolivia la disponibilidad de macrólidos por vía parenteral injectable es más limitada que la vía oral, pero existen opciones registradas ante la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Los principales macrólidos parenterales disponibles pueden ser acitromicina, utilizado para la solución de la infusión, presentación usual, frasco ampolla de 500 miligramos, y dice, marcas y laboratorios se encuentran tanto en versiones genéricas como comerciales. También está la claritromicina y la eritromicina. Jamás he visto, ni siquiera he visto, no he usado tampoco, ¿no? Pero qué bueno, que hay, excelente, ¿no? Que haya acitro, claritro, aritro, ¿no? ¿No ve? Acitro y claritro, ¿no? Qué bueno que hay. Yo jamás he tenido la posibilidad de utilizar, ¿no? Y bueno, pero la mayoría son orales, ¿no? Lo que da comodidad posológica, como les digo, ¿no? Bueno, entonces les hablaba del Helicobacter pylori, van a ver que es parte del tratamiento, pero les recomiendo a la persona que le haya tocado el caso clínico de gastritis por Helicobacter pylori, obviamente ya se supone que es un paciente con todos los criterios de diagnóstico establecidos. No me interesa que me vengan a dar el esquema. El esquema, como les digo, es muy fácil, ¿no? Claritro, amoxi, omeprazol, listo, ¿no ven? Eso lo sabe cualquiera. Pero tienen que explicar cómo y dónde actúan, por qué se combinan esos dos fármacos, ¿no? ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? ¿Dónde está realmente, en qué capa de la mucosa gástrica que nosotros necesitamos combinar dos antibióticos para lograr erradicar, ¿no? Y bueno, efectivos sobre anaerobios, ¿ya? El primer antibiótico que tenemos que tenga cierta acción sobre anaerobios, ¿no? Los que hemos estado viendo hasta ahora carecían de efectividad sobre anaerobios, ¿no? Pero no actúa sobre bacteroides, como dicen, ¿no? Entonces aquí tienen una larga lista que ha elaborado nuestro doctor Abel Barahona. Debe conocer todas, pero la verdad que yo nunca he visto la mayoría de estas, ¿no? La eritromicina no hay mucho, ¿no? Pero hay acitromicina tampoco ya no traen, los laboratorios era buena. La claritromicina sí hay, la acitromicina sí hay, pero el resto, no sé, tengo mis dudas. Carbomicina, rosaramicina, osamicina, rotitamicina, olendomicina, doritomicina. Y para enterarles, con la colaboración de la señorita, tenemos disponibilidad en Bolivia de claritro y acitro, ¿no? ¿Eritro también? Ah, claro, aquí hay, pero en Bolivia, sí. Ah, bueno, genial, genial. De verdad que nunca he visto que usen, ¿no? Ni he visto porque no había cuando yo tenía más actividad hospitalaria misma, ¿no? Más que todo se caracterizan por una administración oral en comprimidos, en suspensiones, ¿no? Pero bueno, es bueno saber que ahora se cuenta y justamente seguramente la han
considerado importar porque es realmente un buen antibiótico, ¿no? En su espectro, ¿no? En sus efectos adversos. Tiene mínima incidencia de efectos adversos, ¿no? Inhibidor de la síntesis proteica, tiene efecto bacteriostático, ¿ya? Bacteriostático estoy diciendo, pero en dosis elevadas, como se logran a partir de la dosis repetida, porque tienen una importante impregnación en algunos órganos, como próstata, amígdalas, pulmones, ¿no? Tejido óseo. Tienen una importante impregnación en estos lugares. Se dice que las concentraciones en estos tejidos es 70 veces superior a los niveles plasmáticos registrados. Tú le das el fármaco, mides en sangre y de lo que encuentras en sangre, la impregnación en estos tejidos es 70 veces mayor, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Entonces de ahí su alta efectividad para patologías en estos tejidos, ¿no? No hay una explicación definitiva que permita entender por qué se impregnan también en estos tejidos. Solamente se ha demostrado que se impregnan mucho en estas zonas, ¿no? Entonces, se han vuelto indicaciones en algunas patologías que asientan por esos tejidos. Y en esos niveles, cuando se duplica o cuadruplica la dosis, adquieren el efecto bactericida. Solo en esas condiciones, ¿ya? Buena absorción por vía oral, alta liposolubilidad, les permite penetrar muy bien a todos los tejidos, pasan incluso barrera hematoencefálica y placentaria, especialmente cuando hay una inflamación meningia. Se metaboliza en el hígado. De los fármacos que hemos estado revisando, este vendría a ser el primero que sufre algún tipo de metabolismo hepática, ¿no? Por glucoronidación, que provoca algunos metabolitos activos, especialmente, por ejemplo, de la 16-14 claritromicina, que es su metabolito activo, lo cual permite extender su vida media, ¿no? Y también se eliminan por vía biliar, especialmente, lo cual determina su eliminación a través del tubo digestivo, acompañando a las heces fecales. Su eliminación renal es escasa, ¿ya? Lo cual permite administrarla en pacientes que tengan patologías renales, ¿no es cierto? Porque no se elimina mucho por vía renal. Hay eliminación renal, pero no es tan significativa, ¿ya? Estas son las dos más usadas, ¿no ve? La acitromicina y la claritromicina, ¿no ve? A la acitromicina es la que le hemos dado palo en la pandemia, ¿no? Porque todo el mundo recetaba y tomaba acitromicina, ¿no? Yo incluso he armado así unos paquetes con todo el protocolo farmacológico y he enviado a mis familiares, ¿no? Para que tengan todos disponibilidad, ¿no? Y la llama a mi mamá y me dice: estoy tosiendo. Empecé a tomar, no, ya estoy tomando desde ayer, me dice, ¿no? Ya se había automedicado, ¿no? Bueno, la acitromicina tiene una buena concentración intrabacteriana, por si acaso, buena acción sobre Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma hominis, muy efectiva para control de Neisseria gonorrea, acción sobre bacteroides y anaerobios. Luego tenemos la claritromicina, activa sobre Streptococcus pneumoniae, Legionella, el Helicobacter pylori, hemos dicho que es parte del esquema habitual, combinada con acitro, combinada con metro. También se puede usar, no es con acitro, con amoxi, claritromicina con amoxi y omeprazol. También puede ser combinada claritromicina con metronidazol, combinada con omeprazol, ¿no? Para el control o la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? También se puede usar acitromicina para el tratamiento de la gastritis por Helicobacter pylori, ¿ya? Pero es más efectiva la claritromicina. La acitromicina requiere dosis de ataque, dosis elevadas, que provocan muchos efectos adversos. Además, la alta impregnación en algunos tejidos, en los cuales no está el estómago, provoca una variabilidad del efecto terapéutico esperado, ¿ya?
También útil para el control de Neisseria gonorrea. Se puede usar para Mycobacterium leprae, combinada con rifampicina, en pacientes que tengan alguna deficiencia inmunológica, como VIH positivos. Y bueno, son enfermedades, la enfermedad del legionario que provoca la legionela neumófila. Son enfermedades extrañas que no hay, ¿no? La fiebre de las montañas rocosas y no sé qué, provocadas por riquezas, ¿no? Que no hay ni siquiera en Bolivia, pero están descritas, ¿no? Entonces, bueno, las podemos considerar si es que alguna vez sospechan de estas patologías, recuerden, ¿no? Pueden provocar náuseas, vómitos, diarreas, pueden provocar reacciones alérgicas, colestasis intrahepática, cuando se combinan con fármacos que siguen la ruta del citocromo P450, especialmente el CYP3A4, pueden provocar alteraciones por aumento o disminución del metabolismo. Y la cisaprida, que es un prokinético, y la carbamazepina están descritas combinadas con macrólidos, pueden provocar arritmias, ¿no? Con prolongación del intervalo QT, ya entonces grave. Entonces, pacientes con antecedentes de patología cardiovascular que sean portadores de arritmias tengan precaución en el uso de macrólidos, ¿no? Pacientes con antecedentes de patología hepática, precaución también al usar los macrólidos, ¿ya? Mejor si no usan, escojan otro fármaco. ¿Cuál es la figura? Si el paciente viene, ¿cuándo vamos a elegirlos? Definitivamente, más allá de la comodidad posológica, cuando tenga alguna contraindicación para recibir penicilina. ¿Cuándo? Cuando tenga una resistencia demostrada o cuando tenga alergia, ¿no ve? Ahí los macrólidos se vuelven nuestra primera alternativa, ¿no ve? Ojalá no sea alérgico también a los macrólidos, sino que vamos a usar, vamos a tener que ir a una tetraciclina, seguramente, ¿no? Entonces, incluso hay una condición patológica importante que es la fiebre reumática, ¿no es cierto? Y para la fiebre reumática se da penicilina, ¿no ve? Hemos dicho ya. Pero ¿qué hacemos si el paciente está alérgico a la penicilina? Macrólidos. ¿Cuál? La eritromicina, ¿no ve? La eritromicina, obviamente por vía oral, en protocolos, en esquemas terapéuticos prolongados, ¿no? Para eso tendremos que tener certeza de que no tiene ninguna condición de cardiopatía ni hepatopatía para evitar estas consecuencias graves que pueden incluso llevar a la muerte, ¿no ve? Entonces, indicado cuando hay alergias a las penicilinas. En neumonías pegan muy bien, vamos a ver, en práctica también hemos elaborado un caso clínico de neumonía, ¿no ve? Les he pedido que hagan el CURP 65, ¿no ve? Que es, ya lo deben haber visto los curiosos, ¿no ve? Que es facilito para interpretar, para poder definir para estratificar al paciente y darle su tratamiento, especialmente para esas dos cosas, ¿no? Y van a ver que en la mayoría de los protocolos se incluyen macrólidos, especialmente la claritromicina, ¿ya? En sepsis por gram positivos que tengan foco respiratorio, igual pegan bien. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, erradicación del HP, infecciones de transmisión sexual, especialmente en Neisseria gonorrea, son indicaciones. También tiene una indicación, es la tetraciclina, no, es la, ¿qué se llama? Que extrañan mis diapositivas. Estoy mal acostumbrado a mis diapositivas, no me acuerdo si no veo. Es indicación de la colitis pseudomembranosa. Ya esa les debo, no me acuerdo ahorita. ¿Ya? Pero es de los macrólidos, ¿no? Que permite es el fármaco de primera elección. Recuerden que la colitis pseudomembranosa es una de las, claro, es una de las enfermedades más temidas, ¿no? Como tal, el Clostridium vive en nuestros intestinos, pero en condiciones especiales él aprovecha para proliferar, para hacer un crecimiento, un desarrollo, una multiplicación bacteriana, ¿no?
Y eso ocurre en pacientes que tienen estadías hospitalarias prolongadas, inmunodeficiencias, o cuando tienen o cuando se hace una selección bacteriana por el uso de antibióticos que barren la flora intestinal, pero no son activos sobre el Clostridium. Difícil, ¿no ve? Y este vive, no tiene competencia, prolifera y provoca este cuadro grave que puede provocar la muerte en 24, 48 horas, ¿no? Entonces, los intensivistas, cuando tienen un paciente bajo este perfil que ya empieza con diarrea en la unidad de cuidados intensivos, ellos ya saben que lo más probable es que sea una colitis pseudomembranosa. ¿Qué hacen? Empiezan a rezar, ¿no? No hay tratamiento, es difícil el control de esta patología, ¿no? Y no solo de la infección como tal, sino de la deshidratación grave que produce, ¿no? Y bueno, es complicado. Ahí tienen ustedes un pequeño resumen que otra vez en una demostración de genialidad del doctor Barahona nos ha elaborado, ¿no? Más que todo estas, ¿no? La citro y la claritro, ¿no? En presentaciones orales, en suspensiones, en ampollas y en comprimidos, ¿no ven? Con sus indicaciones, los gérmenes sobre los que actúa y sus efectos colaterales, ¿no? Y lo mismo la claritromicina, ¿no? Recordemos que la claritro es más potente que la eritromicina, especialmente sobre el estafilococo. La eritromicina no tiene tanta acción sobre el estafilococo. En general, los macrólidos, yo como les decía, yo los podría considerar para patologías penicilino G resistentes. Pero si es meticilino resistente, seguramente también va a ser resistente a los macrólidos. No voy a tener que usar otra cosa, una cefalosporina seguramente, ¿no? Entonces recuerden hasta dónde también tienen sus limitaciones los macrólidos, ¿ya? Pero la claritromicina tiene la ventaja de actuar sobre el estafilococo, ¿no? Muchas veces me llegan pacientes a la consulta con antecedente de haber recibido tratamientos con penicilina, tratamientos bien hechos por si acaso, supuestamente bien completado el esquema terapéutico, pero que no han mejorado. Entonces, yo digo, estafilo, ¿no? Resistente a la penicilina, ¿no? Entonces hago esquemas con claritro. Pega muy bien, no solo para endomegalitis, pega bien también para sinusitis, para otitis media aguda, ¿no ve? Otitis media crónica, ¿no? Pegan muy bien para vía respiratoria superior, ¿ya? Entonces, yo uso mucho claritromicina, ¿no? Cuando el paciente viene con antecedentes de que ya ha recibido penicilina en alguna anterior ocasión o en este episodio y no está revirtiendo, me voy directamente a claritro. También podrían dar acitro. La ventaja de la acitro es que tiene esto, que me ha tocado, vida media larga, 76 horas, ¿no? Esto permite hacer un tratamiento de 5 días, ¿no ven? 5 días de acitro, porque los otros 3, para completar un mínimo de 7 a 10 días, están determinados por su vida media. Bueno, si ustedes le dan 10 días, el fármaco va a tener una vida media hasta de 13 días, ¿no? Entonces, se acepta hacer para mejorar la adherencia, un esquema terapéutico de 5 días, acitromicina por 5 días. ¿Por qué? Por su larga vida media, ¿no? Porque está impregnada en los tejidos, como les decía, y tarda en eliminarse, ¿no? Entonces, 5 días de acitromicina, igual sabemos que van a durar, después de la última toma, 76 horas más. Entonces podemos usarla con comodidad, ¿no? La dosificación, la posología es un comprimido por día, ¿no ve? De 3 a 5 días. Bueno, aquí el doctor ha puesto hasta 7 días. Genial, no importa, porque de la última toma más 76 horas vamos a completar casi 10 días, ¿no es cierto? Lo cual nos va a dar mayor certeza a nosotros mismos, ¿no ve? ¿Quién va a estar más tranquilo? El médico, pues, ¿no? Porque sabe que el antibiótico sigue ejerciendo su efecto, ¿no? Y por si acaso la claritro se da 2 veces al día, ¿no ve? Cada 12 horas. Uy, no, pues doctor. No, pues. Cada 12 horas por lo menos 7 a 10 días también, ¿no? Dependiendo de la patología, ¿no?
Si es una neumonía extrahospitalaria, normalmente, bueno, por lo menos 10 días, ¿no? Pero si es una neumonía intrahospitalaria, por lo menos 14, ¿no? Ahora empezamos a estudiar antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Estos que estamos viendo, bueno, la penicilina de espectro intermedio, las cefalosporinas también son de espectro intermedio, los macrólidos, pero este es de amplio espectro, ¿no? Actúa bien sobre una gran cantidad de bacterias, las lincosaminas, ¿no? Tenemos dos antibióticos, la lincomicina y la clindamicina, ¿no? Excelente acción sobre Staphylococcus, ¿no? Solo se administran por vía parenteral, estos van a requerir siempre una observación hospitalaria, por lo tanto, internación, ¿no es cierto? Estamos bien sobre Streptococcus, pirina, mutas, salivalis, todos se conocen, ¿no? Sobre el Streptococcus pneumoniae, sobre toxoplasma, sobre Plasmodium falciparum, también un efecto antiparasitario, todo bien sobre aerobios, sobre bacterias, Streptococcus, Streptococcus, Bacteroides fragilis, no sobre el Bacteroides difficile. ¿Qué hacen ellos? También son inhibidores de la síntesis proteica a nivel del segmento 50S, ¿no? Inhiben la formación de complejos de iniciación, provocan acoplamiento de aminoácidos incorrectos y la síntesis proteica se vuelve defectuosa, ¿no? Puede haber resistencia cuando son resistentes a los macrólidos, especialmente a la difluomicina. También pueden ser resistentes a glicosamina, ¿no? 3 mecanismos de resistencia han determinado una disminución de la efectividad de las glicosaminas: la mutación cromosómica, que evita la fijación en el sitio de acción; la resistencia de los gram positivos a la clindamicina; y cepas de crucidos difíciles que son resistentes por resistencia natural, ¿no es cierto? La absorción rápida y completa, se distribuye ampliamente por los tejidos, pasa muy bien barreras hematoencefálica y placentaria, alta unión a proteínas, se metaboliza en el hígado, se elimina por orina, casi sin metabolizar, una vida media de 3 horas, se elimina por vía renal y biliar. Cuando está la renal, ya saben, la biliar es accesoria, ¿no? Efectos adversos importantes: una diarrea, temor, riesgo de colitis pseudomembranosa por selectividad bacteriana, puede provocar exantemas que pueden imitar una eruptiva como sarampión, reacciones de hipersensibilidad, trombocitopenia, granulocitopenia y bloqueo neuromuscular, como hemos visto, está relacionado con la liberación de calcio, ¿no? Se usa especialmente para infecciones por cocos gram positivos, infecciones en piel y tejidos blandos, profilaxis para infecciones por anaerobios, y son una alternativa cuando hay antecedentes de alergia a penicilinas. Aquí tienen un resumen también, una demostración de genialidad de nuestro querido doctor Barahona, ¿no? Con sus vías de administración, presentaciones, cápsulas, agotamientos ahí comprimidos, claro, cápsulas y ampollas, ¿no? En sus dosis que habitualmente se usan. Yo normalmente no pregunto dosis porque es algo muy memorístico, ¿no ves? Seguramente lo van a aprender y a la media hora se van a olvidar, ¿no ves? Entonces yo no le veo mucho sentido a preguntar dosis, ¿ya? ¿O sí preguntamos este año? No. A pedido de la señorita. No, he dicho yo. Solo ahí. No. Las tetraciclinas, estas también son de amplio espectro, ¿no? Excelentes antibióticos, ¿no? Como verán, no tan modernos, ¿no? Y esto de que sean no tan modernos, yo los relaciono al hecho de que tienen una importante cantidad de efectos adversos, que hoy por hoy las normas, la rigurosidad bajo la cual se someten los antibióticos para beneficiarse de la aprobación para la comercialización son más estrictas. Por estos, como son tan antiguos, tienen su permiso más antiguito, ¿no ve? Si hoy
digamos que se estarían descubriendo recién las tetraciclinas, y si hoy las sometemos a los procesos de aprobación, no aprobarían, les aseguro, muchos efectos adversos, ¿no? Excelentes como antibióticos, para matar bacterias, buenísimos, ¿no? Pero efectos adversos sobre el ser humano son de elevada incidencia, ¿no? Entonces eso limita un poquito su amplio uso, ¿no? En tetraciclinas yo creo que debemos tener claras dos situaciones. Acné, es lo que van a usar ustedes para el control del acné con la doxiciclina, y también recuerden cólera, solamente por un tema de manejo. Después, cuando tengan tal vez un reporte de antibiograma que tenga resistencia a todos los antibióticos y sensibilidad a alguna tetraciclina, ahí se van a ver obligados a utilizarlas, ¿no? Después, habitualmente no se usan mucho, ¿no? Por sus efectos colaterales y porque, bueno, puedes lograr lo mismo con otros fármacos de primera línea, ¿no? Se vuelven de segunda línea por eso en otras patologías, pero en el acné la doxiciclina es muy utilizada, ¿no ven? Y, ¿qué les decía? Y el cólera, ¿no? En el cólera, hablando un poquito del cólera, ustedes recordarán por sus conocimientos bacteriológicos que el virus en cólera en realidad produce una toxina, ¿no es cierto?, que es la que altera la liberación de líquidos a nivel de las velocidades intestinales, ¿no? Y esa toxina, pero es la responsable del efecto. Y mientras esté presente, va a seguir habiendo diarrea, ¿no es cierto? El antibiótico no va a hacer nada si matamos a la bacteria. La que está provocando la diarrea es la toxina, ¿no ve? Entonces, ¿para qué damos antibiótico? Nadie se elimina. Pero para bailar son amigos, ¿no? ¿Para qué damos antibiótico? ¿Quién se ha bailado? ¿Ustedes han bailado a todos? ¿Quién más se baila? Cuéntame. ¿Por qué damos entonces antibiótico en cólera? Ya sabemos que está produciendo la diarrea, sí. ¿Qué? Eliminar las bacterias, obviamente. ¿Qué? No. Para un control epidemiológico, para evitar que se sigan eliminando más bacterias que van a contagiar, porque todo el entorno donde está este paciente que está con una frecuencia de diarrea muy elevada, y les hablo de 30, 40 veces o más de deposiciones líquidas, acuosas, va a contaminar pues todo ese ambiente, ¿no? Y va a haber muchos pacientes enfermos a su alrededor, ¿no? Pero si matamos a la bacteria, vamos a disminuir la incidencia de contagios alrededor del paciente enfermo, ¿ya? Entonces, está protocolizado. El año pasado he preguntado en el examen por qué se da antibiótico, cuál antibiótico y por qué lo elegiría. No es por matar la bacteria, ¿no? Es para controlar la infección, ¿no ve? Es para matar la bacteria para que no contagie, para que deje de contagiar, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Las tetraciclinas, hemos dicho, inhiben la síntesis proteica a nivel del segmento 30S. Bloquean la unión del RNA de transferencia al RNA mensajero, que está acá, evitan este acoplamiento y evitan que se acoplen los aminoácidos que están dando origen a este polipeptido naciente, ¿no? Hay dos sitios importantes. Los macrólidos actúan en el sitio A, que es el sitio de unión, y otro es el sitio B, que es el que está favoreciendo el acoplamiento de aminoácidos
en el polipéptido naciente, ¿no? El espectro de las tetraciclinas también es muy amplio, también es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Actúa sobre gram positivos, estafilococo, neumococo, sobre gram negativos, brucela, neisseria, hemophilus influenza, vibrio cólera, pasteurella, tularensis, borrelia recurrentis. Tiene efecto antiprotozoario sobre neumonía histolítica, actúa sobre actinomicetas, sobre actinomicetas israelí, actúa sobre riquezas, micoplasmas, clamides, enfermedades rarísimas, pero bueno, pueden recordarles en alguna ocasión que puedan tener una sospecha de estas patologías, ¿no ve? Se administran por vía oral. Es importante recordar que cuando se combinan en la dieta con alimentos ricos en calcio, por ejemplo, van a conformar quelatos de calcio, ¿no? Y esos quelatos de calcio van a disminuir su absorción. No solo el calcio, cualquier ion bivalente que tenga carga más 2, ¿no ve? Puede ser calcio, puede ser aluminio, puede ser magnesio, van a disminuir su absorción. Pero también aprovechando el momento, que yo estoy hablando de la absorción, ya después de que se ha absorbido, si no se ha interrumpido, en nuestro organismo tenemos calcio, ¿no ve? ¿Dónde tenemos calcio? En los huesos y en los dientes, especialmente, ¿no? Entonces las tetraciclinas están completamente proscritas en niños, ¿no ve? Están en crecimiento, porque puede detener el crecimiento por la formación de quelatos de calcio, puede provocar pigmentación de los dientes, ya los dientes amarillos se van a hacer si ustedes les dan tetraciclinas. Los libros dicen no se debe dar a niños menores de 8 años, pero yo he visto que los pediatras evitan el uso de tetraciclinas incluso en niños de hasta 12 años, ¿no ve? Debe ser que por la desnutrición en Bolivia hay un retardo en el crecimiento, ¿no? Algunos nos hemos quedado medio chatos, ¿no ve? Entonces, recuerden siempre que con las tetraciclinas en niños hay que tener algunas precauciones adicionales, ¿ya? Porque pueden provocar este tipo de complicaciones, ¿no? Así como forman complejos de calcio, de quelatos de calcio en la vía digestiva que interrumpen su absorción, por eso no se combinan con alimentos como la leche, ricos en calcio. También forma estos quelatos, una vez que se absorbe, en tejidos ricos en calcio. Entonces, la formación de estos quelatos, además de que obviamente va a disminuir su efecto antibiótico, puede provocar alteraciones en el metabolismo del calcio, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Luego, se distribuye muy bien a todos los tejidos, se unen de una manera baja a proteínas, como la oxitetraciclina, pero la doxiciclina, por ejemplo, se une de una manera elevada, 90%, ¿no ve? Pasan la barrera placentaria, se elimina por vía renal, por bilis, por leche materna, también a tener en cuenta para no dar a la madre que está dando de lactar, porque le va a provocar la formación de quelatos de calcio en el lactante, ¿no? Y obviamente no se deben administrar en pacientes con complicaciones renales, ¿no ve? Molestias digestivas, náuseas, vómitos, diarreas son los más comunes, erupciones cutáneas, hipersensibilidad a la luz. Con vancomicina hemos hablado del síndrome del cuello rojo, ¿no es cierto? Esta provoca una reacción de hipersensibilidad muy descrita, muy frecuente, porque los dermatólogos usan mucho doxiciclina para el control del acné. ¿Qué bacteria pues está ahí metida para producir el acné? Propionibacterium acnes, ¿no ve? Que es altamente sensible a las tetraciclinas. Y cuando usamos la doxiciclina, hay que dar la recomendación de que no se exponga al sol, al menos no intensamente, porque va a provocar zonas de enrojecimiento eritematosas que pueden convertirse en zonas eritematosas que puedan permanecer durante muchos años. Imagínense una mujercita que hace su tratamiento, o un hombre igual, no es lo mismo, pero que después aparece con una mancha roja ahí porque se ha expuesto al sol, solamente porque su médico no les recomendó, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado también cuando se receta doxiciclina para evitar
reacción de hipersensibilidad que provoca una zona de eritematosis cutánea importante, ¿no? También se ha relacionado con mayor incidencia de pancreatitis, seguramente por su característica de eliminación, además de renal por vía biliar, y carece de acción sobre tetraciclinas, lo cual favorece la submanifestación por pseudomonas o por candidiasis, ¿ya? Alteraciones dentarias y óseas, lo que les decía, por eso se debe evitar su uso en niños. Alteraciones hepáticas, porque altera un poquito el metabolismo hepático, puede provocar degeneración grasa, alteraciones renales y toxicidad vestibular, especialmente si se combina con otro fármaco que también provoque daño vestibular o coclear, ¿ya? Las riquezas como tal, bueno, les he dicho que son de amplio espectro, ¿no? Yo en mis diapositivas, yo tenía anotado, en vez de los antibióticos, o en vez de anotar los gérmenes sobre los que actúa, tenía anotado los gérmenes sobre los que no actúan. Como son de amplio espectro, es más fácil mencionar sobre los que no actúan, ¿no? Entonces, pero aquí el doctor Barahona ha tenido más dedicación que yo y obviamente ha registrado todos los gérmenes sobre los cuales es activo y las indicaciones patológicas, ¿no? Brucelosis, cólera por un tema de control epidemiológico, enfermedades por riquecias, actinomicosis, el acné que hemos mencionado, enfermedades por clamidias. Pueden ser alternativas en neumonías, siempre y cuando no podamos recurrir a nuestra querida penicilina. Infecciones por estafilococos, son activas las tetraciclinas, infecciones en las cuales se tenga un antecedente de sensibilidad a una tetraciclina y de resistencia a nuestros fármacos de primera línea, que serían las cefalosporinas, ¿no es cierto? Meningitis, pericarditis, osteomielitis, endocarditis bacteriana, ¿no ve? Neisseria gonorrea, treponema pálido, entonces altamente utilizados, ¿no? ¿Cuál es la que tenemos? Doxiciclina, ¿no ve? Tengan cuidado aquí también.